Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos comunidad de clases Magna Sutel. En esta tarde de aprendizaje hemos preparado unas sesiones para que ustedes estén informados acerca de la situación que estamos viviendo del COVID-19, pero siempre desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva que a ustedes les sirvan y no solamente que todo lo que escuchen en los medios sea el coronavirus y coronavirus. Aquí lo vamos a hacer desde algo que ustedes puedan compartir y que saben que les vayan a ayudar a las demás personas, a sus familiares, conocidos, colegas, a sus compañeros UTEL. Y por eso David, que es el psicólogo oficial de UTED, David Osorio, nos acompaña esta tarde y ha preparado la clase No te contagies de miedo. Bienvenido, David. Muchas gracias, Alma. Pues la intención será poder tener recursos importantes a la mano que nos hagan tener mayor serenidad, mayor calma, mayor confianza en lo que es nuestro actuar ante esta situación que se está dando globalmente, pero seguramente si hacemos la aplicación de dichos recursos, nuestro ánimo va a mejorar, nuestro control va a mejorar y eso nos va a permitir continuar con la vida. Claro, y para eso, bueno, traes datos que realmente son importantes, nos muestran otro panorama y bueno, pues qué mejor dar esta información con datos reales, verídicos, ¿no? Así es, y esperemos que eso también afiance, como decíamos, esta parte de nuestras acciones, porque en el sentido de que creamos en lo que es algo más objetivo, algo más real, también eso permitirá tener mayor estabilidad, mayor equilibrio con esas sensaciones o con esas emociones como el miedo, con quien a veces no podemos convivir, pero que es importante empezar a equilibrar. De acuerdo, pues muchísimas gracias, comunidad, los invito a quedarse y bueno, David, a ti para que nos llenes la pantalla de conocimiento. Ok, pues muchas gracias, Alma. Bienvenidos, vamos a platicar un poquito de lo que es esta parte que estamos viviendo socialmente, donde pues sí, parece que ante la información que se va presentando o ante lo que estamos observando en lo que son conductas de muchos de los ciudadanos, eso empieza a tener un impacto sobre nosotros. Vamos a tratar de hacer una recapitulación, una historia donde con la información que vayamos obteniendo de esa historia también nosotros vayamos percibiendo como naturales nuestras respuestas. No hay que sentirnos tampoco como personas que están invalidadas por una situación, no, al contrario, nos vamos a validar con eso y si nosotros vamos atendiendo como tal a esta información, como decíamos hace un instante, seguramente vamos a tener mayor serenidad, mayor calma. A partir de lo que es esta frase, me gustaría empezar en lo que es esta parte reflexiva. Un escritor, seguramente le conocemos, William Shakespeare, nos decía de algo como, de lo que tengo miedo es de tu miedo. Parecería, ¿no?, que con lo que es el COVID, nosotros en principio, al ver una situación lejana, empezábamos a tener un comportamiento más que nada racional, más que nada pensante, porque la situación no estaba tan cercana como lo está al día de hoy. Y cuando las cosas muchas veces las vivimos de manera muy cercana es cuando percibimos como tal en nosotros las emociones, en este caso el miedo, y lo que he observado o lo que estamos observando desde lo que es este estudio de la psicología social es que las emociones ya están muy vividas y están comenzando a reflejarse en comportamientos quizá un tanto alterados, lo explicaremos a la mitad de la sesión, pero entonces hay que darnos cuenta de eso, ¿no? A lo mejor hay un virus, sí, pero más allá del virus, lo que está reflejándose en las personas es un miedo y muchas veces ese miedo puede reflejarse en nosotros y es cuando tendría sentido esta frase, ¿no? De lo que tengo miedo es de tu miedo, ya no de la enfermedad en sí, sino de tus respuestas comportamentales. Vamos a hacer una pequeña historia. Vamos a tratar de reconocer ahorita qué es lo que está pasando en nuestro contexto. Está manifestándose una situación a nivel mundial. Esto cuando empezó a darse desde inicios de diciembre, todos sabemos que allá en China, en Wuhan, es donde aparecieron los primeros casos de lo que es el coronavirus. Estas situaciones mundiales están impactando meramente en lo que es la salud. Cuando vemos que la situación hace un impacto sobre el individuo, sobre la persona, también lo pone vulnerable y en algunos casos, como es el del COVID, también puede llevarnos a las situaciones de mortalidad. El darnos cuenta de que estamos en un riesgo inminente, pero no porque sea un riesgo inminente quiere decir que se va a manifestar como tal en toda la población mundial.
No, ahí se dieron los primeros casos, empezaron a hacerse algunos trabajos, algunos manejos, y como nosotros veíamos las situaciones a distancia, por eso podríamos pensar en algún momento, ok, eso se da allá, sin embargo yo estoy a salvo, los míos están a salvo, a nosotros no nos va a pasar, dadas las fronteras, dadas las distancias. Sin embargo, ya empezábamos a hacer el reconocimiento de situaciones mundiales y estaban lejanas, ni siquiera estaban en nuestro continente, ¿no? Estaban en un continente asiático que también al estar lejano nos salvaguardaba un poquito. Después de esto, y con la expansión como tal de lo que es el virus, nos damos cuenta de que en nuestro país el primer caso se registra el 28 de febrero de 2020 y como nosotros ya estábamos al tanto de esa enfermedad, como estábamos al tanto de esa manifestación global, de esa pandemia como tal, pues sí empezamos a estar un poco más conscientes de lo que venía ocurriendo. Entonces podrían aparecer en nosotros pensamientos como esta enfermedad está infectando numerosamente a la gente en el mundo, ya se manifestó en México. Entonces, si ya no está nada más en Asia, si no está en China, y ya llega a nuestro país, entonces yo también puedo infectarme en algún momento. Yo puedo ser infectado sin necesidad de que haya viajado a esos lugares donde se dio como tal el contagio, sino al retorno de la gente que estuvo en esos lugares, me podrían contagiar. Ya estamos en un continente americano, ya estamos en un país y ahí la alarma o la alerta empezó a darse cuando veíamos que los casos estaban próximos quizá a los lugares donde nosotros vivíamos. Cuando nosotros vemos esa proximidad es también cuando podemos empezar a registrar algunas sensaciones o algunos rasgos de ansiedad que conviene también enumerar. Antes de saber que ya estoy expuesto a una situación, necesito ver qué es lo que significa ese estado en el que me encuentro, como es la ansiedad. La ansiedad tiene una etimología latina que nos habla de aflicciones o de angustias. Obviamente, si yo pienso en lo que es la enfermedad como tal, y si pienso que me puede dar, si yo me puedo contagiar en algún momento porque ya apareció ese primer caso en el país y a lo mejor el resto de casos o de sospechosos están próximos a donde yo vivo, perdón, entonces sí me podría afligir, sí podría yo angustiarme. La ansiedad es un trastorno caracterizado por su componente racional. Es decir, para mostrar ansiedades nosotros tenemos que hacer un uso del pensamiento quizá exacerbado. ¿Por qué? Porque ese pensamiento ya nos habla de una preocupación y ante una situación desconocida también. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar con el COVID. Yo no sé qué es lo que pasaría en mi organismo si yo me contagiara. Yo no sé si tengo los recursos a la mano para poder atenderme en algún hospital o medicarme si se me manda como tal lo que es algún fármaco. Yo no lo sé. Yo solo sé lo que le está ocurriendo a los otros. Yo sé lo que le está pasando a las personas que se contagian. Empiezo a escuchar también de que hay casos donde la mortalidad está creciendo y eso me pone a hacer un uso de mi pensamiento arduo, angustiante, que me genera las aflicciones que se señalan en la definición y que en consecuencia, si yo no detengo, pues esto va a detonar en algo más. Así que si yo empiezo a considerarme como una persona que está ansiosa por la enfermedad que se está dando, también debo de saber que es una cuestión de pensamiento que puedo controlar. Si nosotros, más allá de la aparición del primer caso en nuestro país, cuando ya nos encontramos con un dato como es la primer muerte por COVID en México, que se dio recientemente el 18 de marzo de 2020, entonces esos pensamientos de aflicción o esas angustias pueden ser más visibles, pueden estar más manifiestas, y si yo soy una persona que he estado expuesta a los medios o que en los lugares donde me desenvuelvo también noto que la gente tiene esa información, tiene esa ansiedad, tiene ese pensamiento recurrente y quizá estamos todos compartiendo como tal la información y nos damos cuenta de que esa enfermedad ya está aquí en nuestro país o ya está próxima a los lugares donde vivimos, claro que se empieza a hacer un pensamiento colectivo donde varios empezamos a angustiarnos y como tal tenemos que encontrar respuestas ante esas situaciones. ¿Cuál es el pensamiento que se manifiesta cuando ya hay la aparición de un primer muerto por esta enfermedad? Yo puedo infectarme y si me infecto puedo morir.
y vayamos un poquito a lo que decíamos. Fue una situación lejana en Asia, fue una situación en la que nos separan los continentes. Después, en la pandemia, cuando se empieza a expandir como tal la enfermedad, yo me doy cuenta de que los números crecen, yo me doy cuenta de que empieza a haber muertes, yo me doy cuenta de que esa enfermedad se traslada a lo que es nuestro país. Yo me empiezo a dar cuenta de que hay datos también donde ya empieza a haber una muerte. Yo me doy cuenta de que esto puede hacerse más contagioso, más viral. Yo me doy cuenta de que ya no es una cuestión lejana donde yo iba a estar expuesto. Yo me doy cuenta de que ya es una situación cercana, donde estoy vulnerable, donde tengo quizá familia, tengo compromisos con otros, tengo muchas cosas a las que cumplir. Claro que me voy a estar angustiando. Y si los medios también fomentan un tanto en lo que ellos es natural, que es transmitir información, si ellos fomentan con datos o con ideas que a mí me llevan a estar todavía más atento a lo que está pasando, pues sí, me doy cuenta de que en algún momento si esa enfermedad me da, yo podría morir. Y cuando sé que puedo morir es donde viene también de modo más intenso la manifestación de la ansiedad. Pasa de un plano cognitivo, de un plano racional, a un plano más biológico, más emocional. Entonces, en la manifestación de la ansiedad, sabiendo que es un componente cognitivo, racional, lo que va a aparecer es la preocupación como un síntoma. La atención se centra en aquello que angustia. Para nosotros, ¿cómo lo vamos a entender? La atención se centra en aquello que es el COVID. Si yo estoy pensando en el COVID, seguramente voy a estar tenso. Es que, ¿qué crees? Podría ser que esa enfermedad llegue a mí en algún momento. Estoy interactuando con gente que sí viaja a otros países, que regresó de esos países donde se manifestaron los casos, sí me podría dar. Es que estoy tenso. Imagínate, yo acabo de tener a mis hijos o acabo de hacer unos pagos de inicios de estudios de mis hijos, o estoy yo también invirtiendo a lo que es la economía de mi hogar, o estoy invirtiendo en mi salud, estoy invirtiendo en tantas cosas, y si de repente apareciera esto en mi vida, pues sí, va a desestabilizar muchos aspectos con los que yo vivo. Y como ya nos dimos cuenta de que aquí en este estado en particular ya se están dando casos, me puse a pensar en qué podría pasar. Y si otra persona nos empieza a reflejar también esas preocupaciones, esos pensamientos, pues obviamente la atención va a, como decíamos hace un rato, va a crecer. Y en algunos momentos de tanto pensar, por estar tan preocupados, lo vemos esto como algo muy natural, claro que vamos a estar irritables. ¿Por qué? Porque cuando estamos atentos a esa idea, que es la enfermedad del COVID, cuando estamos expuestos a la vulnerabilidad ante lo que es el COVID, cuando yo me doy cuenta de que sí soy quizá una fuente real de contagio, claro que me podría angustiar, podría estar tenso, podría estar irritable, y si yo lo dejara en esos planos, quizá poco a poco esto cesaría. Pero el problema viene cuando yo ya no puedo controlar esos pensamientos, cuando la ansiedad se hace más intensa y vienen las alteraciones del sueño. Es que por estar pensando en la enfermedad ya no puedo conciliar el sueño como lo hacía con anterioridad. Es que con las noticias, con esto que escuchamos, los primeros muertos, estoy más pensante, estoy más ansioso, acabo de ver las noticias antes de dormir. Entonces eso puede impactar a lo que son mis ciclos de descanso, mis ritmos de sueño. Otras cosas que podrían pasar es que por estar piense y piense y piense, vendrían algunos dolores de cabeza, mareos, palpitaciones, sudoración. Una muestra de que la ansiedad que estaba situada en el pensamiento ya empieza a tener un impacto en nuestra biología, ya empieza a tener un impacto sobre nuestra salud. Y al día siguiente, cuando logramos conciliar el sueño o logramos tener ciertas horas de descanso, despertamos con todas estas sensaciones de desgaste. ¿Por qué? Porque dedicamos tiempo de más a lo que es una idea, a lo que es una enfermedad o a lo que es una preocupación. Así que esa cuestión del COVID entró a un plano más biológico, más emotivo sobre nosotros, y allí viene un mayor descontrol. A partir de eso, si ya están las respuestas biológicas en mi organismo, yo ya puedo decir que estoy ante una situación de estrés. Ya el pensamiento no fue suficiente, no pude controlar esas ideas por mi contexto,
que me estaba rebasando, sí, hay demasiada información a mi alrededor, me está bombardeando, soy un ser vulnerable, soy un ser que se expone, no lo puedo evitar. ¿Por qué? Porque también con las medidas sociales que se toman, yo hago más visible, hago más notorio que algo está pasando en mi entorno. Y yo, cuando doy respuestas de estrés, las doy porque también trato de adaptarme a dichas situaciones. Pero si no logro hacer el control de mis pensamientos, de mis angustias, y ya lo veo reflejado en mi organismo con las citas que dimos hace un momentito, pues entonces sí ya estoy mucho más vulnerable. Y ahí es donde yo debo de confiar en que puedo tener un control. ¿Qué va a ser el estrés? De latín, igual en su etimología, viene de stringere, que significa opresión o desgaste. Y claro que el estrés nos lleva a eso, ¿no? A sentirnos muy oprimidos o bajo ciertos ritmos nos sentimos muy desgastados. Es un trastorno caracterizado por el desequilibrio o deformación que ocurre en el organismo del ser humano ante una angustia que no se disipa. Si yo me despierto sabiendo que murió un mexicano y al día siguiente resulta que ya son 2 mexicanos, como lo fue este fin de semana, y después me doy cuenta de que ya son 4, obviamente mi pensamiento va a obedecer a esa información, la va a absorber, la va a analizar. Puede ser que por las situaciones que yo estoy viviendo en lo personal me angustie, me aflija, eso repercute en mis estados biológicos, dolores de cabeza, irritabilidad, tensión, sudoración, palpitación. ¿Qué voy a hacer si yo me contagio? ¿Qué va a pasar conmigo? Si supiéramos que tal vez nos enfermamos pero vamos a salir, vamos a vivir, quizá no nos preocuparíamos tanto, pero cuando nos damos cuenta de que globalmente la gente está muriendo es cuando eso me angustia en mayor medida, es cuando viene el descontrol más evidente. Sin embargo, yo también debo de ser ecuánime y darme cuenta de que no puedo permitirme que el pensamiento se vaya de mi control, no puedo permitir que mis respuestas biológicas salgan de mi control, al contrario. Ahorita hacer las definiciones es para darnos cuenta de a qué le corresponde la ansiedad, a qué le corresponde el estrés, empezar a hacer ese entendimiento para llegar al dominio y obviamente les vamos a dar algunas estrategias que permitan también sobrellevar esta situación. Entonces, aquí en este esquema lo que tratamos de hacer es un reconocimiento de cómo está la persona. Lo que fue una primera cuestión de razonamiento, una enfermedad que se está dando en un lugar, ya se presenta en mi país, ya se presenta por mis regiones donde vivo. Eso me hace darme cuenta de que en algún instante yo me puedo contagiar y ver que me puedo morir. Me lleva a un plano ya más biológico, más emocional, genera respuestas en mi organismo. Y como dice esa lámina, si yo ya me di cuenta de que en mí está ocurriendo algo inestable, yo debo de tratar de ponerle un nombre a eso que me está pasando. El pensamiento debe ponerle nombre a aquello que su cuerpo le está expresando. Las ideas me dicen, estoy en riesgo. La biología o el organismo dispara la adrenalina. La adrenalina se manifiesta, ¿por qué? Porque prepara al organismo a responder ante situaciones amenazantes. En esas respuestas de la biología del organismo están las taquicardias, la presión arterial, la sudoración, temblores, náusea, etcétera. Entonces, esto que estoy pensando y esto que estoy sintiendo tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre? Quizá es el nombre de miedo. Tengo miedo. Esta situación es apremiante, es inesperada para todos. No era algo que teníamos concebido, pese a que ya en la historia reciente había casos de pandemia, como lo fue la influenza AH1N1 hace 11 años aproximadamente. Quizá si yo viví en esa ocasión la angustia o la aflicción por las decisiones que se tomaron, muy parecidas a las que se están haciendo en la actualidad, entonces yo vuelvo a estar en un estado de vulnerabilidad y eso afortunadamente ya tiene un nombre. Estoy sintiendo miedo. ¿Qué voy a hacer con mi miedo? Lo que podríamos hacer es lo siguiente: tratar de establecer en una estructura piramidal, como aquí lo ponemos, tratar de establecer que hay una situación. No es una situación personal, no es una situación única, no es una situación que nada más tiene que ver conmigo, es una situación global, es una situación que tiene que ver con otros, es una situación que a todos los que estamos inmersos en esto nos puede generar ansiedades. Reitero, la ansiedad es una cuestión cognitiva, son ideas que afligen, ideas que angustian. La enfermedad, claro que me puede afligir y angustiar.
¿Por qué? Porque tal vez me gusta vivir, me gusta estar con los míos, me gusta estar en este ambiente. Pero también una vez que yo voy haciendo ese reconocimiento de lo que se vive en el contexto, tengo que ver que me está impactando en mi biología, me está impactando en mis respuestas físicas, me está impactando ya bajo el nombre de estrés. Siento todas esas descargas de adrenalina, siento todas esas manifestaciones biológicas y yo necesito hacer un control de ello. ¿Por qué? Porque lo que tengo es un miedo a estar expuesto, un miedo a estar vulnerable. Y muchas veces cuando no hacemos el control de dichas respuestas, de dichas vulnerabilidades, yo podría tener alteraciones del comportamiento. También ahorita las vamos a mencionar un poco y vamos a mencionar lo que hemos visto. No lo vamos a mencionar como algo teórico, sino como algo que se está dando en nuestra realidad. Así que para poder reconocer en qué punto me encuentro de la situación que se vive, si nosotros lográramos estar situados en esa base piramidal donde reconozco una situación, pero ante todo soy capaz de controlar mis pensamientos, no tendría por qué afligirme en exceso, no tendría por qué angustiarme en exceso. Si yo puedo hacer mi cotidianidad con calma, porque confío también en el autocuidado de la salud que hago, si yo trato de seguir las indicaciones que se me dan, trato de ser una persona disciplinada en lo que se me va dando como recurso para atender a esta pandemia, pues entonces seguramente voy a tener ese control del pensamiento, el cual ni me va a afligir, me va a llevar a aceptar una realidad. Si yo acepto la realidad, también estoy en un plano de madurez. Muchas veces cuando negamos es cuando estamos en un plano de inmadurez. ¿Por qué? Porque no somos capaces de reconocer como algo natural lo que está ocurriendo, y si no hacemos esa aceptación, como decíamos, podríamos estar negando por inmadurez algo que todos los seres humanos estamos viviendo, algo en lo que estamos expuestos. Si yo veo que controlo mis pensamientos, seguramente no tengo esas manifestaciones de estrés, no siento los temblores, la sudoración, los dolores de cabeza, puedo conciliar mi sueño, no siento taquicardias, no siento cuestiones de la presión, que me suba la presión, me baje la presión. Entonces estoy haciendo un trabajo adecuado, estoy sabiendo entender el contexto, estoy sabiendo atender la situación, estoy tratando de seguir las indicaciones que se me dan, estoy tratando de no dejarme llevar por una inestabilidad, estoy tratando de ejercer un control. Ok, voy bien en esa escala, no estoy exacerbado, no estoy desbordado, eso también me debe de dar tranquilidad, me debe de dar confianza. Si yo la reconozco, puedo también expandirla. A mis amistades, a mi familia nuclear, a mi familia de origen, a mis compañeros de trabajo, lo puedo expandir. Oye, ¿tú por qué estás tan tranquilo? Ah, no, pues mira, ¿sabes qué? Con la información que me llega, estoy tratando de ser ecuánime, estoy tratando de ser atento a lo que es algo objetivo, a lo que es algo real. Estoy tratando de confiar también en este autocuidado de mí, estoy tratando de estar pendiente, eso es lo que me da tranquilidad. Ah, pues tal vez vamos a seguir tus consejos o vamos a seguir tu ejemplo. ¿Por qué? Porque si también los demás ven tranquilidad en mí, pues eso les va a transmitir tranquilidad. Si yo de repente estoy angustiado, si estoy afligido, seguramente los demás me van a decir, ¿qué te ocurre? ¿Qué tienes? Ah, pues es que por esto que estamos viviendo, sí, me puse a pensar, y eso puede replicarse. ¿Qué crees? Yo estoy en la misma situación. Entonces hacemos unión de ansiedades, unión de estrés, y eso pues también podría ser una especie de contagio, ¿no? Como lo venimos diciendo hasta ahorita en lo que es la sesión, lo que es la plática. Así que hay que ver dónde estamos situados. Si yo logro hacer ese control, seguramente voy a estar tranquilo, voy a estar sereno, y los demás también podrán replicarlo. Y qué mejor que se pueda hacer desde nuestros núcleos familiares, desde los núcleos donde estamos invirtiendo un buen tiempo, o nuestros núcleos laborales. Tener la calma, tener serenidad, es algo controlable. Debemos de tener muy claro eso. Esto es algo que se puede controlar. Es algo que en la estadística tiene una mortalidad muy baja. También les vamos a dar ese dato en un momento más, pero debo de estar tranquilo, debo estar sereno, que la idea no me desborde, así no habrá una respuesta biológica exacerbada, estar atentos a lo que se nos dice, estar disciplinados, y así no tendríamos por qué generar miedo. Tengo calma, tengo tranquilidad, tengo quizás hasta alegría porque yo sé que puedo con esta situación. Si lo vemos en los planos emocionales, tal vez sería una de las intenciones, ¿no? Llegar a la alegría, al contento de saber de que esto es manejable, esto es algo que podemos dominar, es algo que sí podemos controlar con autodisciplina. Así que eso sería lo ideal.
Cuando ya no nos encontramos en este plano ideal es como decíamos, cuando llegamos a ciertas alteraciones del comportamiento. Y tal vez lo que sigue les va a sonar familiar. ¿Por qué? Porque en estos comportamientos alterados, ¿qué es lo que hemos visto en nuestra sociedad? Hasta nos ha llamado la atención quizá anecdóticamente, pero no deja de ser algo en lo que sí tendríamos que reflexionar. Las compras de pánico. Recién nos lo acaban de decir los medios, nos lo acaban de decir instituciones. Solo hay que proveernos para lo que es una cuarentena. Hay que proveernos para lo que es un mes, poco más de lo que sea necesario, de los alimentos básicos, de lo que son los productos básicos, para que podamos sobrellevar la situación desde la calma, desde la serenidad. Si yo de repente no estoy enterado de la situación que está ocurriendo en mi sociedad y veo que la gente está comprando exacerbadamente, yo sí me alarmaría, diría, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿De qué no estoy enterado? Y quizá por la desinformación yo imitaría. Voy a hacer lo mismo que ellos están haciendo porque veo que lo hacen todos o la gran mayoría. Entonces, ver ese tipo de respuestas sí nos lleva a preguntarnos qué está pasando. Y como acabamos de decir, si hay desinformación, lo que yo voy a hacer es imitar lo que veo. Si hay desinformación, si yo no conozco, voy a hacer lo que los demás me dicen. ¿Tú ya compraste todos tus productos básicos, tu papel de baño, tus enlatados, tus alimentos? No, pero ¿por qué? Pues que no te das cuenta de lo que estamos viviendo. No me doy cuenta. Dime qué está pasando. Tú solo haz. A veces ni nos informan, a veces ni nos precisan, pero nos dicen tú solo haz y nosotros con tal de seguir lo que se está observando, lo hacemos. Cuando nos damos a la tarea de conocer un poquito más la situación, podríamos decir, ok, sí, he escuchado, he visto en los diarios que me sugieren hacer compras, no de pánico, sino compras preventivas, compras que me ayuden a sobrellevar un tiempo en el que voy a estar recluido, pues ok, lo puedo hacer sin exacerbaciones, sin desbordamientos, porque si yo me dejo llevar por esa situación, también hago que mi organismo, como decíamos, empiece a reaccionar en automático, empiece a generar respuestas que me ayuden a sobrellevar situaciones, y yo soy el primero que debe de controlarse, relajarse. Así como somos expertos en estresarnos, podemos ser expertos en relajarnos, pero implica informarnos, implica conocer. Otra respuesta que tiene que ver con las alteraciones del comportamiento es el egoísmo. ¿Por qué? Porque ustedes lo han visto quizá en los centros comerciales, ya hay anaqueles vacíos. ¿Por qué? Porque si también nos vamos al significado de las palabras, egoísmo significa yo nada más veo en mí, soy egoísta, nada más veo para mí. Y si llego al centro comercial y está todo lo que yo necesito y para que no me falte, me hago de todos esos productos, estoy siendo egoísta. No estoy viendo por los demás, me estoy olvidando de que estoy en un contexto social, en un contexto donde hay otros, me relaciono con otros y los otros también, así como yo, necesitan proveerse temporalmente de ciertos productos, temporalmente, no más de 40 días. Necesitamos estar también atentos a eso y lo podemos ver en algo tan anecdótico como lo que compramos usualmente, ya sea al mes en el súper, ya sea quincenalmente o semanalmente, pues hay que hacer esa organización. ¿Cuánto necesitamos de aquí para esos 40 días? No de aquí para 2 meses, 3 meses o incluso más, porque sí lo hemos visto. Entonces podemos notar también de que ha habido actitudes o ha habido comportamientos egoístas comprensibles. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros que conocemos del comportamiento humano diríamos, porque está exacerbado, porque el estrés ya lo rebasó, porque todo eso que siente su organismo, que puede ver reflejado en miedo, le hace proveerse, le hace querer tener un control de la situación. Pero ni siquiera así, con esas compras de pánico o con esos egoísmos, hemos llegado a la superación del miedo. Aún seguimos teniendo miedo pese a las compras que hemos hecho. Y hay que ser un poco más sensatos para saber que no está esto matando como tal a quien se contagia. No. Y afortunadamente en nuestro país tenemos un número muy bajo. Sí, seguramente nos vamos a contagiar. ¿Por qué? Porque estaremos expuestos en algún momento, voluntaria o involuntariamente, pero de allí a morir hay una gran diferencia.
Entonces volvemos al punto. Si yo veo esas conductas exacerbadas en los demás, es porque no están alcanzando a hacer el control de su estrés, no están haciendo el entendimiento adecuado de una situación angustiante que aflige, pero hay que tratar de regresar a esas primeras bases, el control. Otra conducta que vemos como en alteración del comportamiento es el aislamiento. A veces, al ver lo que ocurre, ya no queremos hablar, no, es que con lo que está pasando, no quiero saber nada de la vida. Siempre estamos vulnerables, siempre estamos expuestos, siempre nos tiene que pasar algo. Oye, ¿no nos vamos a reunir esta semana con la familia? No, pues ¿para qué? Ya no tiene sentido. Algo nos puede pasar, imagínate si me contagio también. Así como es importante el estar para uno mismo en nuestro espacio, lo cual es algo sano, estar para uno, en sus soledades, en la soledad está la solidez. Lo que ya no es tan adecuado es el aislarse, el alejarse de la interacción con otros. En casa ahorita va a haber tiempo para estar con la familia. Muchas veces nos quejamos de eso, ¿no? De que no tenemos tiempo para la familia. Vamos a tener el tiempo. ¿Para qué quedarme en mi habitación mientras los demás están interactuando? Mejor yo salgo y hago una interacción con ellos. ¿Por qué? Porque eso también me devuelve ánimo, me devuelve tranquilidad, me devuelve alegría. Ah, qué bueno que estoy con ustedes, qué bueno que podemos compartir al menos de esta manera este tiempo. Y eso también ayuda a que el sistema inmunológico empiece a generar respuestas donde el estrés disminuye, la tranquilidad llega, también el sistema inmunológico genera una serie de sustancias que le ayudan al organismo para tener salud, para tener estabilidad. Entonces debo de permitirme la interacción social. Y como lo dice, ¿no? En grupos pequeños, que no sean tan amplios. La familia es un buen grupo pequeño, 4, 5, 6 integrantes es un buen espacio, es un buen número para interactuar, así que permitámonos el estar vinculados, no tanto el estar aislados. Y también algo interesantísimo es que se han visto quizá algunos comportamientos discriminatorios. ¿Por qué? Porque también ha habido gente que por esta situación se ha visto en la necesidad de continuar en su trabajo, salir a hacer su vida con tal de proveerse los recursos económicos o los recursos fundamentales del día a día, y muchos que a lo mejor estamos en antipatía o que estamos en situaciones de egoísmo, no entendemos que una persona también necesita cumplir con sus necesidades, y eso lo lleva a ser señalado. ¿Que no se dan cuenta de que tenemos que estar en casa, tenemos que estar en cuarentena, tenemos que estar en reclusión? No, tranquilos. O sea, él está haciendo una vida natural, no tenemos por qué discriminarle, no tenemos por qué señalarle, no tenemos por qué cuestionarle, porque él también tiene sus motivos para estar en su actividad, en su propia responsabilidad, y ahí es donde nosotros debemos de estar más atentos al autocuidado, a lo que sí está en mi control. Más allá de que otro me dé la calma, si él se queda en casa yo voy a estar tranquilo, saber que yo puedo estar igual de tranquilo si me quedo en casa aunque alguien más no se quede. Entonces hacemos de lado los señalamientos, hacemos de lado ese tipo de comportamientos nocivos que sí también empañan lo que es esta parte humana, donde sí deberíamos de estar bajo el cuidado uno mismo y para todos, en lo posible. Son 4 de los comportamientos alterados que hemos notado, que muchas veces ocurren porque no somos capaces, naturalmente, no somos capaces de controlar, como decíamos, esas angustias, esas ideas, no somos capaces de controlar todo lo que nos va ocurriendo físicamente. Es algo en lo que nos tenemos que educar. El sentido de esta clase también va para allá, ¿no? Para que nos reeduquemos en las formas de comportarnos, en las formas de entender el mundo. Reitero, todo está en nuestro control, todo está en nuestras manos para poder dominar hasta donde nos sea posible, e incluso en esa pirámide que poníamos, ahí está el orden, como debemos ir. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias si yo no sé controlar mis ansiedades? Si no sé controlar mis pensamientos. ¿Cuáles van a ser las consecuencias si no sé controlar mi estrés? Si no sé controlar esas respuestas biológicas. Si no sé controlar mis miedos. Pues ya lo vamos a ver en un plano más intenso. Lo vamos a ver en manifestaciones depresivas.
Hay personas que por los estados en los que vive sí toma este tipo de situaciones de salud como algo que le deprime más. Imaginen si yo, aparte de verme expuesto o verme vulnerable a contagiarme de alguna enfermedad, tengo otras que me exponen, que me vulneran, pues obviamente eso me puede hacer pensar que pues mis días ya están contados. O sea, ¿cuál es el sentido de continuar si llega a darme este virus, si llega a infectarme? Pues ¿qué más puedo esperar para mí? Mayor hundimiento, mayor decaimiento. Es natural encontrarnos a personas depresivas pese a ser jóvenes, adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque ven como fatalista o catastrófico lo que es algo que le está ocurriendo a todos, pero también insisto en que ellos traen sus propias situaciones de salud que los hacen más vulnerables y sí se podrían deprimir, o los mismos adultos mayores que están como un núcleo poblacional más vulnerable. ¿Por qué? Porque en lo que es el desarrollo evolutivo, en lo que es nuestra entropía, nuestro deterioro permanente, ellos están más vulnerables en la salud, ya no responden como lo hace un adolescente, un adulto joven, desde lo biológico, y también eso les puede deprimir. ¿Por qué? Porque ya cuentan con otras enfermedades ante las que no podrían responder con tanta voluntad. Pero curioso, ahorita me vino a la mente un dato, ¿no?, de una persona italiana, una adulta mayor, me parece que tiene 94 años, que pese a estar infectada, salió adelante de la enfermedad, y en el estudio de casos se vio que el buen manejo de su salud es lo que le ha permitido enfrentar estas infecciones. Entonces vamos a estar expuestos todos, pero hay que ver cómo nos estamos cuidando para no caer en esas fases depresivas, por lo que también llevemos en nuestra historia personal. Nos puede dar también en algún momento el infarto, porque como decíamos, el estrés con esta descarga de adrenalina, cuando las glándulas suprarrenales, que son también las que se encargan de segregar esta sustancia, esta hormona, cuando empiezan a hacerlo, lo hacen para prepararnos ante una situación difícil, ante una situación demandante. Entonces se empieza con la taquicardia, la presión arterial, la glucosa en la sangre empieza a subir, pero para prepararnos ante una situación amenazante. Si yo no controlo todas esas respuestas biológicas, sí me podría dar un infarto. Claro que puede pasar. Por lo mismo es importante atender a la idea angustiante, a la idea que me da ansiedad, para que cuando yo reconozca qué es lo que me está generando ansiedad, ahí desaparezca la ansiedad. La ansiedad surge porque no tenemos el conocimiento de algo que va a ocurrir. Pero cuando yo ya reconozco lo que puede ocurrir, que es estar en algún momento expuesto a un contagio, antes de estar expuesto puedo tomar medidas de control que me alejan de esa exposición. Ya sé qué es lo que puede pasar, como ya tengo el conocimiento de lo que me puede ocurrir, ahí se disipa la angustia y ya puedo volver a mi funcionalidad. Si no lo hago, estoy expuesto también a infartos. Por eso también las personas que tienen diabetes están más expuestas, porque como la adrenalina se encarga de segregar glucosa en la sangre, recordemos que los diabéticos muchas veces tienen que hacer ese control de glucosa, ¿no? Entonces ellos también son un grupo poblacional de exposición. Hay que apoyarlos a que las ideas sean más ecuánimes, las controlen, las serenen. Si no nos da un infarto, nos pueden dar problemas con la presión arterial, hipertensión, hipotensión, también las úlceras gástricas, apoplejías, somatizaciones. Todo eso repercute en el organismo, aunque no lo creamos, pero como no es tan nítido, como esta es una cuestión más sensorial, no nos damos cuenta de todo lo que está ocurriendo en nuestro organismo de manera profunda, solo lo alcanzamos a percibir con lo que acabamos de decir, pero también se pueden dar este tipo de enfermedades, este tipo de anomalías. Así que seamos más serenos, más ecuánimes, más sensatos para poder alejarnos de este tipo de padecimientos. ¿Qué vamos a hacer entonces ante el miedo? Y son, créanme que recursos muy a la mano. Hay que racionalizar el miedo desde la realidad. Contagiarnos no va a ser un sinónimo de muerte. La mortalidad por COVID, y este es un dato fresco del día, la mortalidad por COVID-19 corresponde a un porcentaje bajísimo
se contagia el 0.00004% de la población mundial, menos del 1%. Muere el 0.0000018% de todos los que se contagian mundialmente. Nada más el 0.0000018% muere. En México ha muerto el 0.00008%. O sea, menos del 1% de la población mundial muere. 300,000 casos, ok. De ahí 13,000 han muerto. Sí, es una lástima, pero por muchas otras condiciones de salud, por enfermedades con las que ya contábamos, la diabetes quizá, o por la misma edad, nuestro sistema inmunológico ya no responde con la misma fuerza en la edad adulta mayor que cuando somos más jóvenes. Entonces, es como cuando tenemos leucemia y nos da gripa, por eso también se hace mucho el cuidado de no infectarse, porque el sistema inmune está muy vulnerable. Pero aunque sean 13,000 muertes a nivel mundial o sean 4 en nuestro país, son números bajísimos. Y ante eso, no por contagiarnos quiere decir que nos vamos a morir. Ante eso, lo que tenemos que hacer es tomar medidas preventivas, cuidar nuestro sistema inmunológico, estar en espacios donde no nos expongamos a un contagio. Les vamos a decir otras cosas que son importantes y están a la mano, insisto. ¿Qué hacer con el miedo? Activarse para colocarnos en el presente. Si nos ponemos a hacer cosas, nos vamos a enfocar en este momento, nos vamos a olvidar de lo que puede pasar a futuro o de lo que nos ha pasado recientemente. No, el presente, aquí y ahora podemos hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? En la realidad, aquí, en este momento, como decíamos, ¿no? Con la familia, ¿qué voy a poder hacer con ella? Si nosotros nos ponemos en el presente, vamos a despejar el futuro, que es lo que promueve la angustia. También en la acción es donde la emoción del miedo disminuye. Cuando estamos haciendo algo, estamos en movimiento, estamos activos y como tal no estamos en la percepción del miedo. Ya estoy pensando en lo que estoy haciendo. La emoción en consecuencia tiene una disminución hasta desaparecer. En verdad, a veces nos involucramos tanto con la experiencia o nos involucramos tanto con la acción que estamos emitiendo que por estar inmersos ya nos olvidamos de reconocer lo que estábamos sintiendo. Ah, es verdad, yo tenía miedo al principio, pero después ya me involucré en la situación que ni me acordé del miedo. Eso tendemos mucho a decirlo, porque las acciones, la actividad es la que nos aleja del reconocimiento emocional. También asumir conductas de control, como cuáles, cuidar mi alimentación. Y aquí vienen ejemplos de alimentos que cuidan a nuestro sistema inmunológico, que es el que hay que tener ahorita muy visible. Comernos una naranja de modo natural, en un jugo, en una ensalada, comer nueces, almendras, hígado, espinacas, uvas. Todo eso tiene un gran impacto en lo que es el sistema inmunológico y no está lejos de nuestra mano. Eso nos va a hacer sentir tranquilos. Oye, ¿tú por qué estás tan tranquilo ante esta situación? Pues porque estoy tratando de cuidar también mi sistema inmunológico. He leído o he sabido de que hay alimentos que fortalecen ese sistema. Voy al súper y los compro en lugar de comprar nada más papel higiénico, pues también puedo comprar esto y eso da seguridad. Hago lo que me toca en mi autorresponsabilidad, hago lo que me corresponde, me alimento sanamente, me alimento con ciertos cuidados. Y eso se ve reflejado en mi temperamento, en mi actitud de mayor serenidad. También consumir magnesio, y esto lo vamos a encontrar en aguacate, semillas de calabaza, yogurt, acelgas, chocolate negro. ¿Por qué? Porque se sabe que el magnesio también muchas veces influye en lo que es nuestro estado anímico. Se sabe que cuando carecemos de magnesio es cuando nos podemos sentir un poco decaídos, más vulnerables y eso impacta en el sistema inmunológico. Así que el tratar de consumirlo es importante porque fortalece igual el sistema inmune, además de que nos da una actitud diferente ante nuestro vivir. Hacer ejercicio, obviamente hay mayor oxigenación, hay mayor rendimiento del cuerpo, la energía va fluyendo por todo nuestro organismo. Saber que eso está ayudándome a cuidar de una infección también me va a dar seguridad, me va a dar cierta garantía. O si no quiero hacer ejercicio o no puedo cuidar mis consumos, bueno, voy a convivir con mi familia, la alegría.
la alegría, la risa, de ahí las bondades de la risoterapia, activan el sistema inmunológico. Escuchar música, la música que nos agrade, leer algo que también a mí me haga estar sereno, tranquilo, en calma, hacer pendientes del hogar si es que voy a estar en cuarentena, ver qué no he podido hacer en otros momentos, el tener ahorita el tiempo para poder culminarlos, también eso es algo adecuado. Tomar minutos de sol, ¿por qué? Porque en el sol se segrega una vitamina, no la encontramos en los alimentos, se segrega la vitamina D, que también favorece lo que es las respuestas del organismo, y todo ese tipo de acciones me van a hacer sentir tranquilo. ¿Por qué? Porque hago lo que está en mis manos, no lo que tiene que ver con los demás, sino lo que tiene que ver conmigo. Y si yo sé que en el día a día voy cuidando ese tipo de acciones, voy cuidando ese tipo de situaciones, también eso me resguarda, me pone más a salvo de contagiarme de algo que está ahí presente. En lo que es la influenza, que también, como decíamos hace rato, estuvo presente en nuestro país hace 11 años aproximadamente, igual hubo una cuarentena, ¿y qué creen? La influenza H1N1 sigue vigente, sigue estando, pero como ya no le pusimos tanta atención, es decir, no nos estuvimos angustiando durante 11 años con la idea del H1N1, como los medios tampoco nos facilitaban ya esa información, pues ya dejamos de angustiarnos, dejamos de sentir miedo porque no sabíamos de ella, pero sigue estando. Y vean, hemos continuado con nuestra vida, hemos estado en calma, y ahorita se mueren 2.500 personas por ese virus de hace 10, 11 años. Entonces va a estar el coronavirus ante nosotros, es algo que podemos controlar, es algo que podemos cuidar. Ahí hubo algunas medidas que les dimos. Traten de identificar cómo están sus pensamientos más que nada ante lo que es el virus, cómo está su biología, si no les ha exacerbado, si no les ha rebasado. Eso habla de que ustedes están siendo ecuánimes, están teniendo ideas angustiantes en control, si no están teniendo miedos, si están en calma, tranquilos, sabiendo que esto va a quedar atrás, va a pasar, solo hay que cuidarnos cierto tiempo. También eso nos hace sentir tranquilos. Saber que no tenemos comportamientos alterados también nos debe de hacer sentir tranquilos, y alimentarnos, hacer ejercicio, continuar, básicamente continuar, es algo que nos tiene que devolver calma, que nos tiene que devolver la confianza en la forma en cómo estamos viviendo, y si hay cosas que hemos descuidado, pues hoy las podemos cuidar más. Así que yo me preocupé cuando veía el miedo en las personas, porque el miedo es lo que nos lleva a estar rebasados. Controlemos el miedo y seguramente esta frase dejará de tener sentido si logramos hacerlo. Así es, Alma. Perfecto, David. Muchísimas gracias. Bueno, fue muy claro, nos diste un panorama de lo que ha estado pasando y además varios tips que, aunque ya lo sabemos, siempre es bueno volverlos a escuchar. ¿Por qué? Porque en toda este mar de información que hay, escuchamos el pánico, el miedo, y sabemos que hay antídotos ante eso, pero los vamos dejando muy abajo, ¿no? Sí. Entonces, yo sé que nuestra comunidad de aprendizaje, si es una comunidad abierta, que entienden muy bien la información, que la pueden compartir, por eso los invitamos a que lo hagan, pero también hoy se llama coronavirus o COVID-19, pero es un hecho que lo que mueve nosotros, y eso lo dijiste, ¿no? Es el miedo a qué pasa si me muero, ¿no? O sea, me voy a morir. Y entonces es ese miedo que está ahí latente todo el tiempo, ¿no? Así es. O sea, no es el coronavirus y no es el COVID. Esto es circunstancial. Realmente es aprender a conocernos y, como tú decías, identificar nuestras emociones. ¿Qué pasa si alguien se enferma? ¿Qué pasa si alguien sí tiene COVID-19? Okay. Lo que nos dice lo objetivo, lo que nos dice la información, lo que nos dicen los medios de salud es que hay tratamientos. Hay tratamientos. Lo grave creo que sería el contagiarnos sabiendo que en el contagio está la muerte. Pero no está la muerte como tal. Está solo la manifestación en nuestro organismo, y es donde sabremos qué tanto ha servido el modo como hemos vivido. Si nos hemos cuidado adecuadamente, vamos a saber hacer frente a infecciones. Es como la gripa, nos da y salimos de la gripa. Ojo,
si me da gripa cuando tengo enfermedades, porque ahí ya el sistema inmune está debilitado. Pero nosotros, así como nos podría dar COVID, nos da gripa, son muy semejantes. Y vean, sobrevivimos a la gripa. Entonces no hay que hacer esos pensamientos catastróficos, fatalistas. Hay que ser objetivos. Si nos diagnostican, hay tratamientos. Qué bueno que hay tratamientos. O antes de que me dé, hay medidas preventivas que nosotros podemos retomar, que no tenemos que dejar en el olvido. Así como está lo que nos podría pasar, está lo que no nos podría pasar si lo empleamos, si lo utilizamos. Ahí es donde hay que centrarnos. Y si lo hacemos, el miedo queda equilibrado con la calma. ¿Por qué? Porque estoy contento de saber que hago lo que me toca y eso me ayuda a poder combatir en algún instante contra una infección que por darme no simbolizará que me voy a morir. Aunque eso es lo que aparece en el pensamiento de un modo natural, porque obviamente muchos no queremos morir y tampoco hay que llegar a pensar que eso nos podría pasar. Hay tratamientos, hay que hacer uso de esos tratamientos. Claro, y ante estas situaciones hay muchos aprendizajes, ¿no? Y uno de los mayores aprendizajes es aprender a reconocernos y prevenir, ¿no? Si nosotros estamos saludables, servimos más. Y como le decía, si tú estás calmado, si tú fortaleces tu sistema inmunológico, esto lo contagias. Es como esta célula, ¿no? Enferma, que está llena de miedo, de estrés, de todo. Entonces lo replicas en todo tu sistema y con las personas que te rodean, ¿no? Y se hace este círculo vicioso y un círculo mal, ¿no? Y luego si vas a estar en cuarentena, pues todos están en pánico y con estrés, ¿no? Bueno, entonces nosotros que estamos informados y por eso estamos aquí, porque queremos dar esto, vamos a estar en calma, vamos a estar tranquilos y entonces repliquemos el estar en armonía, porque se vale sí estar bien, porque no creo que nadie vaya y dice, ay, yo quiero estar estresado y quiero estar enojado todo el tiempo. Claro que no, lo que queremos es estar en bienestar. Entonces que nosotros seamos esa célula que contagiemos a los demás y que nuestras personas que están alrededor pues también entonces sea un reflejo y poco a poco salgamos de esto, porque sí, el punto más allá de la enfermedad y del virus es cómo entramos en pánico. Entonces, recuerden, saludables servimos más y en donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra intención y esta crece. Entonces, y como tú decías, si estamos enfocados en este miedo y en las malas noticias, ahí va a crecer más nuestra ansiedad. Y si ya detectamos que el ver noticias, que a lo mejor, porque también está muy en tendencia a ver películas de pandemia, de virus, eso tampoco nos va a ayudar, ¿no? Sin duda, va a influir, va a ser algo que se sume a lo que ya estamos escuchando, lo que estamos conociendo, y no, si nos preocupa, hagamos lo correspondiente para luchar o combatir contra eso que me preocupa. Si me quedo estático por el miedo, o si tengo un comportamiento alterado por el miedo, ahí me voy a quedar situado con una idea angustiante de ansiedad. Pero si yo también veo que hay medidas o hay cosas que en realidad puedo hacer y que puedo promover, con las cuales puedo contagiar a los míos desde mi núcleo y que ellos a su vez contagien a otros desde las seguridades, entonces también eso nos debe de hacer tener confianza en lo que hace el ser humano consigo mismo. El ser humano es capaz también de cuidarse y es capaz de informar de un modo más objetivo y no desinformar, porque a veces cometemos o caemos en ese error de desinformar cuando no estamos informados. Entonces, ahorita les acabamos de informar, les acabamos de dar un panorama global general donde hay medidas que, como decía la clase, ¿no? No hay que contagiar el miedo, hay medidas para contagiar otras cosas, otros estados de ánimo, otros comportamientos, y creo que nos llevamos de tarea eso, el poder ser más empáticos con todos y saber que a esto nos vamos a sobreponer y debemos de confiar también en el otro que puede compartir mi mirada, y cuando somos dos que empiezan a batallar, que empiezan a combatir, lo demás se hace más sencillo de sobrellevar. Así que ojalá y ellos tengan la oportunidad de hacer ese contagio en beneficio y no en perjuicio, porque de ser así, pues no tendría sentido incluso estar aquí intentando transmitir. Claro, bueno, pues vean esto como una vacuna de conocimiento, que el miedo no los paralice y vamos a seguir generando transmisiones acerca del COVID, que sea una vacuna
para ustedes y que encuentren en este espacio, insisto, un oasis que los haga crecer. Así es que bueno, estén muy atentos. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, comunidad, por seguir. Déjennos sus comentarios para también estarles informando y enviarlos a fuentes adecuadas donde también estén mejor informados. Gracias y yo los veo en otra transmisión aquí en Clases Magnas, un espacio para crecer juntos. Hasta luego.